En el año 1857, en el tramo del río Mississippi entre Memphis y Vicksburg, se produjo una serie de incidentes que los capitanes de los barcos de vapor se negaban a explicar por causas naturales. Entre abril y junio, 3 barcos se encontraron con algo que describieron como una mano negra enorme que salía del agua turbia y agarraba la borda. Los informes oficiales de la compañía naviera Mississippi and Ohio mencionaban daños de naturaleza indeterminada, pero los capitanes, en conversaciones privadas, hablaban de otra cosa. Los registros indican que, tras el tercer incidente, los navegantes comenzaron a rechazar las rutas a través de una determinada sección del río, calificándola de maldita. Los acontecimientos de ese periodo coincidieron con un nivel de agua inusualmente bajo en el río tras una primavera seca, en la que quedaron al descubierto bancos de arena y troncos ocultos durante décadas. Los ancianos decían que el río había descubierto lo que debía permanecer enterrado. A finales del verano, el tráfico de barcos de vapor en esa zona prácticamente se detuvo, y la compañía naviera sufrió pérdidas considerables. Lo que sucedió exactamente en esas aguas sigue siendo objeto de debate, pero las descripciones de los capitanes coincidían en los detalles con una precisión aterradora. La historia comenzó el 19 de abril de 1857, cuando el barco River Queen, bajo el mando del capitán Ezra Holloway, realizaba su siguiente travesía de Memphis a Natchez, con un cargamento de algodón y tabaco. El barco era un típico vapor de ruedas de tamaño medio, de unos 50 metros de eslora, con 2 cubiertas para pasajeros y una bodega de carga. Holloway llevaba 23 años navegando por el río y conocía cada recodo, cada banco de arena y cada corriente peligrosa a lo largo de cientos de kilómetros de vías navegables. El tiempo era claro, casi sin viento, lo que se consideraba una buena señal para abril. El río fluía tranquilamente. Sus aguas marrones y turbias reflejaban el pálido sol primaveral. El nivel del agua era bajo tras un mes de marzo seco, dejando al descubierto las lenguas de arena y las orillas, normalmente ocultas por las crecidas. A lo largo de las orillas se extendían densos bosques de sauces y álamos, interrumpidos en algunos lugares por plantaciones donde se veían campos de algodón blancos preparándose para la nueva temporada. A bordo había 28 pasajeros, la mayoría de los cuales eran comerciantes y plantadores que viajaban por negocios. La tripulación estaba formada por 13 personas, entre ellas el capitán, 2 ayudantes, un maquinista, un fogonero, 6 marineros y 2 camareros. Holloway conducía el barco de un recodo a otro con la seguridad de un navegante experimentado, manteniéndose en el canal principal y evitando las zonas de aguas poco profundas. Hacia las 3 de la tarde, el River Queen entró en una amplia curva a unas 60 millas río arriba de Vicksburg. Este tramo del río era famoso por sus traicioneras corrientes y sus bancos de arena, que se desplazaban después de cada crecida. Holloway ordenó reducir la velocidad y colocó a un vigía en la proa para medir la profundidad. El marinero lanzaba la sonda y gritaba las lecturas, que se transmitían al puente de mando. El primer incidente extraño ocurrió sin previo aviso. El barco navegaba en línea recta por el centro del canal, cuando se oyó un golpe sordo en el casco por el lado izquierdo, como si el barco hubiera chocado con un tronco sumergido. Este tipo de colisiones eran habituales en el Mississippi, donde el río transportaba gran cantidad de troncos y ramas sumergidos. Holloway ordenó que se comprobara si el casco tenía fugas, pero la inspección no reveló ningún daño. Los marineros informaron de que el golpe había sido deslizante, como si algo hubiera rozado el casco en lugar de golpearlo directamente. El segundo capitán, Joshua Mayberry, un joven de 28 años con 7 años de experiencia en el río, sugirió que podría tratarse de un árbol hundido que se había enganchado en el fondo. Holloway estuvo de acuerdo con esta explicación y ordenó continuar navegando, manteniendo la vigilancia. Un cuarto de hora más tarde, el golpe se repitió, esta vez con más fuerza y durante más tiempo. El barco se estremeció en toda su longitud. Se oyeron gritos del fogonero desde la sala de máquinas y los pasajeros de la cubierta se inquietaron. Holloway ordenó inmediatamente detener la máquina y salió al ala del puente para inspeccionar el río alrededor del barco. El agua fluía tranquilamente,
sin signos de corrientes o remolinos. La superficie permanecía lisa, solo ligeramente cubierta por las ondas de una suave brisa. Holloway no vio ningún tronco flotante ni otros obstáculos. El vigía de proa señaló que la visibilidad era buena y que la profundidad era suficiente para pasar. Sin embargo, algo seguía inquietando al experimentado capitán. Sentía una inquietud indefinida que no podía explicar lógicamente. El maquinista Thomas Griffith, un hombre corpulento de unos 40 años, con el rostro quemado por el sol y las manos cubiertas de cicatrices por trabajar con metal caliente, subió al puente y informó de que la rueda de remo del lado izquierdo había encontrado una resistencia inusual, como si se hubiera enganchado en algo bajo el agua. La presión del vapor cayó por un momento y luego se recuperó cuando la resistencia desapareció. Griffith añadió que en 20 años de trabajo en barcos de vapor fluviales nunca se había encontrado con un fenómeno similar. Normalmente, el remolque simplemente golpea y rebota, pero en este caso daba la sensación de que algo retenía la rueda y luego la soltaba deliberadamente. Holloway ordenó continuar navegando a baja velocidad y pidió a la tripulación que mantuviera la máxima vigilancia. Se aseguró a los pasajeros que la situación estaba bajo control, aunque algunos de ellos exigieron explicaciones y expresaron su descontento. Entre los pasajeros se encontraba el reverendo Silas Connor, un predicador metodista de unos 50 años, que viajaba para visitar la parroquia de Natchez. Se acercó al capitán y le preguntó si no sería mejor atracar en la orilla para inspeccionar el barco, a lo que Holloway respondió que el muelle más cercano estaba a 2 horas de distancia y que no sería prudente atracar en una orilla salvaje sin necesidad. El sol se ponía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. El río adquirió un tono bronce oscuro, casi impenetrable a la vista. La temperatura comenzó a bajar al caer la tarde y se levantó una ligera niebla, habitual en los crepúsculos primaverales del Mississippi. El tercer golpe se produjo al atardecer. Esta vez fue tan fuerte que los pasajeros de la cubierta superior perdieron el equilibrio y algunos cayeron al suelo. Desde la sala de máquinas se oyeron golpes de metal y gritos de la tripulación. Holloway sintió que el barco se inclinaba hacia la izquierda, como si una fuerza enorme presionara al costado. Salió corriendo de la cabina y llegó hasta el costado izquierdo, mirando fijamente el agua turbia. Lo que vio le heló la sangre. De las aguas se elevaba, a unos 2 pies de altura, algo parecido a una enorme mano o extremidad de color negro, cubierta de algo parecido a corteza húmeda o escamas. La extremidad era tan gruesa como un barril y se extendía a lo largo del costado del barco unos 10 pies. En el extremo se veía algo que se asemejaba vagamente a dedos o garras, con los que esa cosa se aferraba al casco del barco. Holloway se quedó paralizado, incapaz de creer lo que veían sus ojos. La extremidad se deslizaba lentamente por el costado, dejando profundas marcas en el revestimiento de madera. El movimiento era deliberado, controlado, como si algo bajo el agua estuviera estudiando el barco. El capitán quiso gritar, ordenar a la tripulación que hiciera algo, pero la voz se le atascó en la garganta. Mayberry corrió hacia el capitán, vio lo mismo y palideció. Agarró al capitán por la manga y le preguntó con voz ronca qué era aquello, pero Holloway no pudo responder. Varios pasajeros de la cubierta superior también vieron la extremidad y comenzaron a gritar. Las mujeres chillaban, los hombres se alejaban de la borda. La extremidad comenzó a sumergirse en el agua tan lentamente como había aparecido. El agua a su alrededor burbujeaba y formaba espuma, adquiriendo un tono aún más oscuro. En cuestión de segundos, desapareció por completo bajo la superficie, dejando solo círculos que se alejaban en el agua. El barco se estabilizó y la resistencia de la rueda de paletas desapareció. Holloway ordenó inmediatamente que se avanzara a toda máquina. El maquinista Griffith aceleró las calderas a la máxima presión, arriesgándose a que se sobrecalentaran, pero el capitán insistió en la velocidad. El barco comenzó a ganar velocidad. Las ruedas de paletas batían el agua con espuma blanca y el humo salía de la chimenea en una columna negra. Los pasajeros se reunieron en las cubiertas, todos mirando al agua,
esperando una nueva aparición. Durante las 2 horas siguientes, el River Queen navegó a la máxima velocidad que podían proporcionar las calderas. Holloway no abandonó el puente, escudriñando el río que se oscurecía. Las orillas pasaban lentamente. La niebla se espesaba, cubriendo el agua con un velo blanco. La tripulación trabajaba en silencio. Solo las órdenes necesarias rompían la quietud. El barco llegó al pequeño embarcadero de la ciudad de Greenville, cuando ya había anochecido por completo. Holloway ordenó inmediatamente atracar, a pesar de que aún quedaban varias horas de travesía hasta el destino final. Los pasajeros abandonaron el barco con alivio, y muchos juraron no volver a navegar por ese tramo del río. Algunos exigieron que se les devolviera el dinero de los billetes y amenazaron con presentar quejas a la oficina de la compañía naviera. Después de desembarcar a los pasajeros, Holloway reunió a la tripulación en la cubierta para inspeccionar los daños a la luz de las linternas. En el costado izquierdo se encontraron profundos arañazos, arrancados en el revestimiento de madera a lo largo de unos 15 pies. Los arañazos eran paralelos entre sí, separados por una distancia de aproximadamente 1 pie, como si hubieran sido causados por unas garras gigantes. La madera no solo estaba rayada, sino arrancada, dejando profundos surcos que en algunos lugares alcanzaban 1 pulgada de profundidad. Varias tablas del revestimiento se habían agrietado y debían ser reemplazadas. El carpintero del barco, un anciano alemán llamado Werner Schmidt, que llevaba más de 30 años trabajando en el río, examinó los daños y negó con la cabeza. Afirmó que nunca había visto nada parecido. Los impactos dejan abolladuras o agujeros, pero no surcos paralelos a lo largo de todo el barco. Añadió que la fuerza necesaria para causar tales daños debía de ser colosal, superior a todo lo que había visto en sus largos años de trabajo. Holloway envió un telegrama a la oficina de la compañía naviera en Memphis, describiendo el incidente en términos cautelosos. Mencionó el choque con un objeto submarino no identificado de gran tamaño y los daños que requerían reparación. Sin embargo, no describió en el telegrama lo que había visto con sus propios ojos, por temor a que lo tomaran por loco o borracho. Esa noche, la tripulación se reunió en el salón de la cubierta inferior. Los marineros hablaban en voz baja. Muchos estaban asustados. Uno de los marineros más veteranos, un hombre llamado Jacob Wells, natural de Luisiana y de ascendencia criolla, contó una vieja leyenda que había oído de los barqueros cuando era joven. Según esta leyenda, en el río Mississippi habita una antigua criatura que los indios locales consideraban un espíritu del agua. El ser aparece en épocas de bajo nivel del agua, cuando su guarida queda al descubierto, y ataca a los barcos que pasan por su territorio. Wells añadió que los ancianos Choctaw hablaban de los sacrificios que hacían al río para apaciguar al espíritu. Mayberry interrumpió bruscamente la historia, calificándola de superstición y cuentos de viejas. Afirmó que se habían encontrado con algo natural, tal vez un caimán muy grande o un bagre de río de dimensiones increíbles. Se sabe que en el Mississippi hay bagres de más de 3 metros de largo y cientos de kilos de peso. Quizás habían molestado a un ejemplar especialmente grande de esta especie. Sin embargo, Holloway permaneció en silencio, mirando la tenue llama de la lámpara de queroseno. Había visto lo que había visto, y no se parecía ni a un pez ni a un reptil. El tamaño de la extremidad superaba todo lo que pudiera pertenecer a los habitantes conocidos del río. El movimiento era demasiado controlado, demasiado decidido para un animal que actuara por instinto. La reparación del River Queen llevó 3 días. El carpintero Schmidt sustituyó las tablas dañadas del revestimiento, calafateó las juntas y cubrió el costado con resina fresca. Holloway aprovechó ese tiempo para preguntar a los lugareños y a otros capitanes que visitaban el muelle. Ninguno de los encuestados informó de incidentes similares en los últimos años, aunque el viejo timonel de una barcaza de carga mencionó que había oído hablar de casos extraños que habían ocurrido en ese tramo del río en el siglo pasado, cuando el tráfico de barcos era mucho menos intenso. El 23 de abril, el River Queen emprendió el viaje de vuelta a Memphis. Holloway ordenó a la tripulación que se mantuviera en la orilla derecha,
evitando el canal central en la zona donde se produjo el incidente. La travesía transcurrió sin incidentes, aunque la tripulación permaneció tensa durante todo el trayecto. El capitán Holloway presentó un informe detallado del incidente a la oficina de la compañía naviera. Los directores escucharon su relato con escepticismo, pero no pudieron ignorar los daños físicos del barco y los testimonios de los pasajeros. Varios pasajeros, entre ellos el reverendo Connor, confirmaron haber visto una extremidad negra agarrando el costado del barco. La compañía decidió llevar a cabo su propia investigación y modificó temporalmente las rutas de los barcos, ordenando a los capitanes que evitaran la zona problemática del río siempre que fuera posible. Sin embargo, 3 semanas después, el 13 de mayo de 1857, se produjo un segundo incidente, aún más dramático que el primero. El barco South Beauty, al mando del capitán William Darcy, se enfrentó a la misma amenaza en la misma zona del río. Darcy, un capitán de mediana edad con reputación de ser un navegante prudente y competente, se mostraba escéptico ante los relatos de Holloway. Consideraba que la historia del demonio del río era una invención destinada a justificar la negligencia en la navegación. Cuando el Southern Belle entró en el peligroso meandro, Darcy no tomó ninguna medida de precaución adicional y continuó navegando por el canal central a velocidad normal. El tiempo estaba nublado y lloviznaba ligeramente, lo cual era bastante habitual en mayo. La visibilidad era buena, a pesar de la nubosidad, y el río fluía tranquilamente. A bordo había 42 pasajeros y 16 miembros de la tripulación. El barco transportaba mercancías industriales y varias cabezas de ganado para los granjeros río abajo. El ataque fue repentino y mucho más violento que el del River Queen. Alrededor del mediodía, cuando el barco se encontraba aproximadamente en el centro de la zona problemática, 2 enormes extremidades negras se alzaron simultáneamente del agua, una en la proa del barco y otra más cerca de la popa, en el lado izquierdo. Ambas extremidades eran tan gruesas como barriles y estaban cubiertas por algo parecido a corteza húmeda o caparazón, cubierto de limo y algas del río. Las extremidades se aferraron al costado del barco con tanta fuerza que el revestimiento de madera crujió y comenzó a romperse. El barco se inclinó bruscamente hacia la izquierda y el agua entró a raudales en la cubierta inferior a través de los ojos de buey abiertos. Los pasajeros gritaban y trataban de pasar al lado derecho, creando pánico y aglomeraciones. El ganado en los corrales de la cubierta de proa mugió y comenzó a golpear las barandillas. Darcy salió corriendo al ala del puente y vio una escena espantosa. Las extremidades no solo se aferraban al costado del barco, sino que se apretaban, lenta e inexorablemente, como si intentaran aplastar el casco del barco. La madera crujía y crepitaba, y aparecían grietas en el revestimiento. El agua alrededor de las extremidades burbujeaba y formaba espuma, tiñéndose de un color marrón oscuro por el lodo levantado del fondo. Darcy gritó al maquinista que diera marcha atrás a toda velocidad, con la esperanza de liberar al barco de las garras. Las ruedas de remo comenzaron a girar en sentido contrario, batiendo el agua, pero el barco no se movía. Las ramas lo mantenían en su sitio con una fuerza increíble. El barco comenzó a hundirse lentamente por la proa, y el agua ya inundaba la cubierta de proa. El segundo capitán cogió la escopeta de caza que colgaba en la cabina para defenderse de los piratas fluviales. La cargó y disparó a quemarropa al miembro más cercano. La bala golpeó la superficie negra y rebotó sin causar daño aparente. La extremidad ni siquiera se movió, sino que siguió apretando. Varios marineros cogieron hachas y picos, corrieron hacia la borda y comenzaron a cortar la extremidad que sostenía la popa. Los golpes de los hachas sonaban sordos, como si golpearan piedra o piel gruesa. Las hojas solo dejaban cortes superficiales, de los que no brotaba sangre ni ningún otro líquido. La superficie de la extremidad era increíblemente dura, casi como madera cubierta por una capa de limo y algo parecido a resina solidificada. Darcy tomó una decisión que salvó al barco. Ordenó que se abrieran las válvulas de escape de vapor y se dirigieran chorros de vapor hirviendo hacia las extremidades. El maquinista Walter Bish, un experto profesional,
comprendió el plan y abrió rápidamente las válvulas de emergencia. Nubes blancas de vapor sobrecalentado a gran presión salieron disparadas de las tuberías y envolvieron las extremidades. La reacción fue inmediata. Las extremidades se sacudieron y comenzaron a desbloquearse. El agua a su alrededor burbujeó aún más fuerte y aparecieron grandes burbujas, como si algo enorme se moviera bajo la superficie. Las extremidades comenzaron a sumergirse, deslizándose por el costado hacia abajo. En el revestimiento quedaron profundas arañazos y abolladuras donde se habían agarrado. En pocos segundos, ambas extremidades desaparecieron bajo el agua, dejando solo espuma turbia y ondas que se alejaban. El barco se enderezó bruscamente, casi volcando a las personas que estaban en la cubierta hacia el lado opuesto. Darcy ordenó inmediatamente que se avanzara a toda velocidad. La máquina funcionó a máxima potencia. Las ruedas de propulsión batieron el agua hasta convertirla en espuma blanca, y el barco se lanzó hacia adelante, dejando tras de sí una estela espumosa. La tripulación y los pasajeros observaban el agua detrás del barco, esperando un nuevo ataque. Algunos afirmaban haber visto en las turbias aguas una enorme masa oscura que se movía en paralelo al barco a gran profundidad, pero era imposible confirmarlo. El Southern Belle navegó a máxima velocidad durante aproximadamente 1 hora, hasta que salió de la zona peligrosa. La inspección de los daños reveló graves destrozos. Varias tablas del revestimiento del costado izquierdo estaban rotas o agrietadas. 2 travesaños estaban doblados y había una lenta fuga en la bodega que había que bombear constantemente. Las cubiertas estaban desordenadas, cajas caídas, vajilla rota, muebles volcados. Varios pasajeros sufrieron contusiones y abrasiones al caer, y una anciana se rompió un brazo. Darcy llevó el barco al muelle más cercano y envió inmediatamente un telegrama urgente a la oficina de la compañía naviera. Su mensaje era mucho más sincero que el informe de Holloway. Darcy escribió directamente sobre el ataque de una criatura desconocida de enorme tamaño que habitaba en un tramo determinado del río. Insistió en que se modificaran inmediatamente las rutas de todos los barcos de la compañía y se advirtiera a otras líneas navieras del peligro. El telegrama causó revuelo en la oficina de la compañía. Los directores no podían ignorar el segundo caso, especialmente teniendo en cuenta los graves daños y los testimonios de numerosos pasajeros. Se convocó una reunión de emergencia a la que se invitó a ambos capitanes, Holloway y Darcy, así como a representantes de otras compañías navieras que operaban en el Mississippi. La reunión tuvo lugar el 22 de mayo en la oficina de la empresa en Memphis. Holloway y Darcy describieron con detalle sus encuentros con el ser desconocido. Sus relatos coincidían de manera sorprendente en los detalles. Extremidades negras y macizas, cubiertas de una corteza dura o un caparazón, una fuerza increíble, acciones decididas. Ambos capitanes eran oradores experimentados, con una reputación impecable. Ambos abstemios y personas sensatas. Los representantes de otras empresas reaccionaron con sentimientos encontrados a los relatos. Algunos expresaron abiertamente su escepticismo, suponiendo que se trataba de una alucinación colectiva o una exageración de los habituales enfrentamientos con los ahogados. Otros, especialmente los capitanes veteranos con muchos años de experiencia en el río, escucharon con atención y seriedad. Un viejo capitán llamado Isaiah Markham, que había trabajado en el Mississippi durante más de 40 años, mencionó que a principios de siglo, cuando él empezaba a trabajar en el río, los viejos barqueros contaban historias extrañas sobre ese mismo tramo. Se tomó la decisión de enviar una expedición especial para investigar el tramo problemático del río. La organización de la expedición corrió a cargo de la compañía naviera, con la ayuda de las autoridades locales. Se planeó utilizar un pequeño barco de poco calado, equipado con dragas para investigar el fondo del río, y un grupo de experimentados navegantes y observadores. Mientras se preparaba la expedición, las compañías navieras modificaron temporalmente las rutas,
desviando los barcos por brazos alternativos del río, siempre que era posible. El tráfico se redujo considerablemente en la zona peligrosa, aunque algunos capitanes seguían navegando por allí, considerando exageradas las advertencias. El 1 de junio de 1857 se produjo el tercer y más trágico incidente. El Mississippi Star, un pequeño barco de pasajeros al mando del capitán Henry Larkin, ignoró las advertencias y siguió su ruta habitual a través del peligroso meandro. A bordo había 38 pasajeros, entre ellos varios niños, y 12 miembros de la tripulación. Larkin era un joven capitán que había asumido el mando del barco hacía solo unos meses. Consideraba que las historias sobre el demonio del río eran inventos difundidos por empresas competidoras para socavar la reputación de sus empleadores. Se jactaba en las tabernas del puerto de que no temía a ningún espíritu del río y que atravesaría la peligrosa zona a toda velocidad para demostrar que no existía ninguna amenaza real. El ataque se produjo a mediodía, con tiempo despejado y buena visibilidad. Según los testimonios de los supervivientes, no fueron 2, sino 4 enormes extremidades las que se alzaron simultáneamente del agua, rodeando el barco por todos lados. Agarraron el casco del barco con tanta fuerza que el revestimiento de madera comenzó a romperse casi de inmediato. El barco se inclinó tanto que el agua entró a raudales por las cubiertas. Larkin perdió el control de la situación casi al instante. Los pasajeros entraron en pánico y se precipitaron hacia el costado derecho, lo que agravó la inclinación. Varias personas cayeron por la borda al agua. La tripulación intentó cumplir las órdenes, pero el caos era demasiado grande. El maquinista ni siquiera tuvo tiempo de poner el motor a plena potencia antes de que el casco comenzara a crujir y desmoronarse. Las extremidades se comprimían metódica y despiadadamente, rompiendo las cuadernas como si fueran ramas secas. El crujido de la madera al romperse se mezclaba con los gritos de la gente. El barco comenzó a hundirse rápidamente. El agua inundaba la bodega y las cubiertas inferiores. Las calderas, inundadas por el agua fría del río, explotaron con un estruendo ensordecedor, lanzando una nube de vapor y escombros. El barco se partió por la mitad y se hundió en menos de 5 minutos. Los supervivientes nadaban entre los escombros, agarrándose a tablas y cajas flotantes. Las extremidades desaparecieron bajo el agua inmediatamente después de que el barco se hundiera, dejando solo remolinos y burbujas en la superficie. Otro barco de vapor, que navegaba a varias millas de distancia, oyó la explosión y llegó al lugar del accidente aproximadamente media hora después. Para entonces, solo quedaba en la superficie un campo de escombros y varias docenas de personas aferradas a objetos flotantes. La operación de rescate duró varias horas. De los 38 pasajeros y 12 tripulantes del Mississippi Star, solo sobrevivieron 23 personas. El resto se ahogó o murió en la explosión de las calderas. Entre los fallecidos había 4 niños y el capitán Larkin. La noticia de la catástrofe se extendió por todo el valle del Mississippi en cuestión de días. Los periódicos publicaron titulares sensacionalistas sobre el monstruo del río que devoraba barcos de vapor. Se publicaron íntegramente los testimonios de los supervivientes, y en todos los artículos se repetían las descripciones de unas enormes extremidades negras que salían del agua. La opinión pública quedó conmocionada y aterrorizada. El gobernador de Mississippi exigió una investigación inmediata y la adopción de medidas para garantizar la seguridad de la navegación fluvial. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército recibió la orden de investigar la zona problemática del río y, si era posible, eliminar la fuente de la amenaza. Se organizó una expedición militar en la que participaron navegantes, ingenieros y una pequeña unidad militar. La expedición llegó al peligroso meandro el 8 de junio. Para la operación se utilizaron 2 pequeñas lanchas blindadas, que normalmente se empleaban para patrullar el río contra piratas y contrabandistas. Se instalaron cañones en las lanchas y se colocaron soldados armados. El plan consistía en explorar el fondo del río con dragas y, si se encontraba algo inusual, intentar destruirlo con fuego de artillería o cargas explosivas.
La operación duró 3 días. Las dragas sacaban del fondo del río lodo, arena, troncos y madera sumergida. En un lugar se descubrió una estructura inusual, algo parecido a un árbol hundido de enorme tamaño, pero con una forma muy extraña. La madera era negra, casi como el carbón, increíblemente densa y pesada. Cuando intentaron sacarla a la superficie, el cable de la draga se rompió al no soportar el peso. Al tercer día por la noche, cuando las lanchas se preparaban para dejar de trabajar hasta la mañana siguiente, una de las extremidades se elevó repentinamente del agua. Apareció a unos 20 pies de la lancha más cercana, elevándose lentamente del agua como una enorme columna negra. El agua corría por su superficie en torrentes, dejando en descubierto una piel cubierta de corteza o caparazón, salpicada de cicatrices y protuberancias. La extremidad era aún más maciza de lo que habían descrito los capitanes, con un grosor de unos 3 pies en su parte más estrecha. Se elevó a unos 10 pies sobre la superficie del agua y luego comenzó a inclinarse lentamente hacia la lancha. Los soldados y los barqueros se quedaron paralizados de horror al contemplar aquel espectáculo aterrador. El comandante de la expedición, el teniente James Cole, fue el primero en recuperarse y gritó la orden de abrir fuego. Los soldados levantaron sus armas y comenzaron a disparar contra la extremidad. Las balas rebotaban contra la superficie dura y solo dejaban pequeñas abolladuras. El cañón de la proa de la lancha disparó una descarga de metralla a corta distancia. Una lluvia de bolas metálicas golpeó la extremidad, provocando chispas y desprendiendo pequeños trozos de la superficie, pero sin causar daños graves. La extremidad siguió inclinándose hacia la lancha. Estaba lo suficientemente cerca como para que la gente pudiera ver su textura. La corteza, o el caparazón, estaban formados por muchas capas, parecidas a los anillos de los árboles, pero mucho más densas y duras. Por la superficie se arrastraban pequeños crustáceos fluviales y moluscos adheridos, como si esa extremidad hubiera pasado mucho tiempo bajo el agua. Cole ordenó al maquinista que acelerara a fondo, y la lancha se alejó rápidamente de la extremidad. La segunda lancha siguió a la primera. La extremidad se sumergió lentamente de nuevo en el agua, deslizándose bajo la superficie sin salpicar. Ambas lanchas salieron de la peligrosa curva a toda velocidad y no volvieron. En su informe oficial, el teniente Cole describió el choque con un objeto no identificado de gran tamaño, posiblemente de origen biológico. Recomendó cerrar ese tramo del río a la navegación hasta que se realizaran investigaciones más exhaustivas y se desarrollaran métodos eficaces para combatir la amenaza. El cuerpo de ingenieros aceptó las recomendaciones y emitió una advertencia oficial a todos los barcos. Las compañías navieras dejaron de utilizar el tramo peligroso del río. Los barcos comenzaron a navegar por el brazo occidental del Mississippi, dando un rodeo de unas 30 millas, pero evitando encontrarse con la criatura desconocida. Esto supuso un aumento considerable de la duración del trayecto y del gasto en combustible, pero los propietarios de las compañías lo consideraron un precio aceptable a cambio de la seguridad de los pasajeros y las mercancías. A finales de junio, el tráfico de barcos por el peligroso meandro prácticamente había cesado. Solo ocasionalmente, capitanes desesperados o imprudentes intentaban atravesarlo, arriesgando el barco y la vida de las personas por ahorrar tiempo. Algunos salían impunes, pasaban sin incidentes y luego se jactaban de su valentía. Pero bastaba con un solo intento fallido para que nadie más se arriesgara. En el verano de 1857, el nivel del agua en el Mississippi comenzó a subir tras la temporada de lluvias. Los bancos de arena que habían quedado al descubierto en primavera volvieron a quedar sumergidos. Los barqueros esperaban que la criatura, fuera cual fuera su naturaleza, se adentrara más en el río o se trasladara a otro lugar. De hecho, no se produjeron nuevos incidentes durante todo el verano y el otoño. Para el invierno, la historia del demonio del río Mississippi se había convertido en parte del folclore local. Los ancianos la contaban en las tabernas del puerto y en los muelles, añadiendo nuevos detalles y exageraciones. Los capitanes que se habían enfrentado personalmente a la criatura intentaban no hablar de ello, cansados de la desconfianza y las burlas.
Holloway se marchó del río al año siguiente y se instaló en un pequeño pueblo de Tennessee. Darcy siguió trabajando, pero evitó la zona del río cerca del maldito recodo hasta el final de su carrera. La investigación oficial no llegó a ninguna conclusión definitiva. El cuerpo de ingenieros, en su informe final, mencionó cautelosamente la presencia en el río de un objeto grande no identificado, posiblemente de origen biológico, que representaba un peligro para la navegación. Se recomendó evitar esa zona del río cuando el nivel del agua fuera bajo y extremar la precaución en otros periodos. Naturalistas y científicos intentaron dar una explicación racional a los sucesos. La versión más popular era la hipótesis de un gigantesco bagre de río o un esturión de dimensiones increíbles, que posiblemente alcanzaba los 9 metros de longitud. Se sabe que en los ríos de América se encontraban ejemplares muy grandes de estas especies, aunque no existían casos documentados de la captura de ejemplares tan enormes. Algunos sugirieron que se trataba de una masa de troncos y ramas enredados que bajo la acción de la corriente podían moverse creando la ilusión de un ser vivo. Sin embargo, ninguna de estas teorías explicaba todos los detalles observados. Múltiples extremidades que actuaban de forma coordinada, comportamiento decidido y racional, fuerza increíble y resistencia a los daños. Los testigos que vieron al ser de cerca estaban seguros de que se habían encontrado con algo que no encajaba en las categorías conocidas de habitantes fluviales. Los indios Choctaw y Natchez locales, que aún permanecían en la región en pequeño número, al enterarse de los incidentes, solo sacudían la cabeza. Los ancianos decían que los blancos habían perturbado el antiguo sueño del río. Mencionaban leyendas sobre el Gran Guardián, un espíritu del agua que habita en los profundos remansos del Mississippi desde tiempos inmemoriales. Este espíritu se despierta cuando el río abre su guarida y protege su territorio de las invasiones. Los indios nunca construyeron aldeas cerca de ciertos lugares del río, ya que los consideraban sagrados y peligrosos. En los años siguientes, se informaron varios incidentes extraños en la misma zona del río, aunque ninguno tan dramático como los acontecimientos de 1857. Los capitanes transmitían las advertencias a los novatos, señalando en el mapa el peligroso meandro y aconsejándoles que se mantuvieran alejados de él, especialmente en épocas de estiaje. Con el desarrollo de la navegación fluvial y el aumento del tamaño de los barcos de vapor, la amenaza pasó gradualmente a un segundo plano. Los grandes barcos con potentes máquinas y robustos cascos de acero sustituyeron a los viejos barcos de vapor de madera. El río se exploró más a fondo y los lugares peligrosos se marcaron en los mapas. Sin embargo, los antiguos navegantes continuaron contando hasta finales del siglo XIX la historia del demonio del río, que en 1857 atacó a los barcos de vapor y hundió el Mississippi Star junto con decenas de personas. Los restos del barco hundido nunca fueron recuperados. Descansan en el fondo del río, en algún lugar de la maldita curva, cubiertos de limo y arena. A veces, en años especialmente secos, cuando el nivel del agua baja mucho, los pescadores locales informan de restos de madera y metal que sobresalen del agua, pero nadie se arriesga a acercarse demasiado a ese lugar, recordando las antiguas advertencias. La naturaleza de la criatura, si es que realmente existió, sigue sin determinarse. Quizás se trataba de un vestigio de tiempos prehistóricos, conservado en las profundas pozas del Mississippi. Quizás fue una alucinación colectiva, o una serie de accidentes exagerados por testigos asustados. O tal vez, como creían los indios, era el espíritu del propio río, antiguo e incomprensible, que defendía sus dominios de la invasión humana. El río Mississippi sigue llevando sus aguas turbias hacia el Golfo de México, ocultando bajo su superficie secretos que tal vez nunca se revelen. Las profundas pozas y los meandros abandonados guardan la memoria de una época en la que el mundo era más joven y las fronteras entre lo conocido y lo desconocido eran mucho menos nítidas. Los acontecimientos de 1857 quedaron en la historia de la navegación fluvial como un recordatorio de que, incluso a mediados del siglo XIX, en la era del vapor y el hierro,
todavía existían lugares y fenómenos que no podían explicarse racionalmente. Los capitanes de los barcos de vapor seguían intercambiando historias en las tabernas de los puertos, transmitiendo a las nuevas generaciones de navegantes advertencias sobre los lugares que era mejor evitar. El maldito recodo del Mississippi siguió siendo uno de esos lugares, marcado en los mapas con signos no oficiales y rodeado de un aura de peligro y misterio. Los investigadores modernos que estudian la historia de la navegación fluvial encuentran en los archivos de las compañías navieras informes sobre esos acontecimientos. Los documentos confirman los hechos de la pérdida del Mississippi Star y los daños sufridos por otros barcos. Las actas de los interrogatorios a los testigos contienen descripciones sorprendentemente coherentes de los fenómenos observados. El informe de la expedición del ejército, conservado en los archivos militares, confirma el choque con un objeto no identificado y el uso de armas. Los escépticos señalan la falta de pruebas físicas, cadáveres, huesos, muestras de tejidos del ser. Explican los sucesos como una coincidencia de circunstancias, histeria colectiva y la falta de fiabilidad de los barcos de vapor de madera de la época. Los entusiastas de lo paranormal, por el contrario, ven en los acontecimientos de 1857 uno de los casos más fiablemente documentados de encuentro con un ser desconocido en la historia de Estados Unidos. La verdad, como suele ocurrir, se encuentra en algún punto entre las posiciones extremas. Algo realmente sucedió en el Mississippi en la primavera y el verano de 1857. 3 barcos se enfrentaron a una amenaza desconocida. Uno de ellos se hundió y murieron personas. Decenas de testigos describieron unas enormes extremidades negras que salían del agua. Capitanes experimentados, personas sensatas y de mente lúcida, quedaron tan asustados que algunos de ellos abandonaron el negocio fluvial. ¿Se trataba de una especie biológica desconocida? ¿Un fenómeno natural anómalo? ¿O algo aún más extraño? Probablemente nunca lo sabremos con certeza. El río guarda sus secretos en lo más profundo, bajo capas de limo y agua, lejos de miradas curiosas. Y tal vez sea mejor así. Algunos misterios es mejor dejarlos intactos. Algunas preguntas no necesitan respuesta. Los navegantes de la vieja escuela, que han trabajado toda su vida en el Mississippi, saben que el río es más que un simple curso de agua. Es un ser vivo, con carácter propio, estados de ánimo y secretos. La tratan con un respeto que roza la reverencia, conscientes de que el hombre siempre es un invitado en el río, cuya presencia se tolera pero no siempre se agradece. La historia del demonio del río de 1857 se convirtió en parte de la tradición oral del Valle del Mississippi. Se la cuenta a los turistas en los barcos de excursión. Se imprime en recopilaciones de folclore local y se menciona el libro sobre la historia de la navegación fluvial. Con cada narración se le añaden nuevos detalles, algunos de los cuales son pura invención, pero la base de la historia permanece inalterable. En la primavera y el verano de 1857, ocurrió algo en el Mississippi que los capitanes de los barcos de vapor no podían ni querían explicar con su experiencia habitual. Para aquellos que creen en la existencia de lo desconocido en nuestro mundo, la historia sirve como recordatorio de que incluso en lugares bien estudiados y habitados, pueden esconderse secretos. Para los escépticos, es un ejemplo de cómo el miedo y la falta de información pueden dar lugar a leyendas a partir de una serie de accidentes. Pero para los navegantes que pasan su vida en el agua, es simplemente un capítulo más en la larga historia de su peligrosa e impredecible profesión. El río sigue fluyendo, como lo ha hecho durante siglos, antes de esos acontecimientos, y como lo seguirá haciendo durante siglos después. Las turbias aguas del Mississippi llevan sedimentos, arena y secretos al mar, sin preocuparse por los intentos humanos de comprender y explicar todo lo que sucede. Y en algún lugar de las profundas aguas cerca de ese recodo que los barqueros evitaban hace un siglo y medio, tal vez aún descanse algo antiguo y paciente, esperando a que el río vuelva a bajar lo suficiente
como para dejar al descubierto su guarida. Los capitanes de los remolcadores y barcazas modernos que pasan por esa zona en el siglo XXI a veces hablan de extrañas vibraciones en el casco o de una resistencia inexplicable a la corriente en determinados lugares. Se ríen de ello, achacándolo a las peculiaridades del lecho del río o a su imaginación. Pero a veces, en las noches especialmente oscuras, cuando la niebla se posa densamente sobre el agua, incluso los más escépticos sienten una ligera inquietud al pasar por ese recodo. Y tal vez sea un sentimiento acertado, porque el río recuerda, y lo que yace en sus profundidades también recuerda. Los acontecimientos de 1857 sirvieron de advertencia a generaciones de navegantes. No todos los lugares del río son seguros. No todo lo que hay en el agua se puede comprender. Y a veces es mejor dar un rodeo de 30 millas que arriesgarse a encontrarse con lo que habita en las profundas pozas del Mississippi.